¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de la reseña. El de hoy es un tanto especial porque vamos a conocer la historia de una persona que sigue al Zamora desde Argentina. Es una historia curiosa, es una historia rara, todo hay que decirlo, es una historia de esas que pasan muy pocas veces. Los videojuegos también tienen una parte importante en todo este proceso y hoy le vamos a conocer. Tengo aquí a Fernando, que ha vuelto de vacaciones ya, creo. Sí, justo ayer ya volví de vacaciones y ya me pones aquí a trabajar, ¿eh? Es duro esto, ¿eh? Ya día uno y a currar en la reseña. Antes de ir con la entrevista, ¿qué te parece el último del Zamora, Pito Camacho? Bien, no lo describiría como ilusionante porque todavía es pronto. Me gustaría primero veros en acción a todos, no solo a Pito Camacho, Mancebo, estos últimos jugadores que han ido llegando. Pero bien, la verdad es que tiene muy buena pinta este Zamora. Ya abriremos el melón del melón que abrir de la dirección deportiva más adelante. Pero muy buena pinta, la verdad, este Zamora para lo que se presuponía que iba a ser, la verdad. Twitter al Verón ya lo tienes abierto, ¿eh? Sí, el melón abierto del día uno. Desde el día uno, o sea, desde el primer fichaje ya Sí, que me, a mí saludos a César Villafañe, ¿no? En todos los que me tweets. los, que me lo expliquen, pero bueno, si a mí no lo tienen que explicar, que se tiene que explicar es al que lo mantuvo ahí durante tanto tiempo. Pero bueno, Hmm. Plantilla para quedar primeros. a día de hoy sobre el papel, sí. Sí, ¿no? O sea, ya nos Sí, quitamos sí, las caretas o sea, fuera. las claras caretas fuera, aquí las cosas claras, ¿eh? Las cosas claras y plantilla va a quedar primero. No hay más. Pues con las caretas fuera, vamos a invitar a este programa a nuestro protagonista de hoy, porque es protagonista hoy, ¿no? Un tío que siga al Zamora de Argentina tiene que ser protagonista en este programa. Tiene que ser así, o sea, Hombre, por supuesto. no puede ser de otra manera. Le vamos a conocer, es Juan Ignacio Guillermón y nos sigue desde La Plata. Metemos intro y empezamos. Pues aquí tenemos ya con nosotros, desde el otro lado del charco, muchos kilómetros, le preguntaremos a nuestro invitado de esta semana. Él es Juan Ignacio Guillermón. Él es de La Plata y sigue día sí y día también al Zamora Club de Fútbol. Es una historia rara, es una historia extraña, lo hemos comentado en la intro, y ahora vamos a conocer un poquito más sobre la historia de este argentino al que le tira muy mucho el rojo y blanco. Juan Ignacio, Nacho, te vamos a llamar. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí desde la ciudad de La Plata, Argentina, Ahí lo tenemos con el siempre al otro enorme, lado del barco. con el enorme Siempre. privilegio y gusto de poder hablar con ustedes. Y sí, siempre conectados cada fin de y en la semana también. Para poner un poco en contexto esto. Ya has hecho el viaje de La Plata a Zamora, luego hablaremos de ello. ¿Cuántos kilómetros hay? Desde La Plata hasta Zamora. Y Sí. debe haber unos 10.000, no quiero mentir, pero debe estar cerca de los 12.000 kilómetros aproximadamente. Cerca de 12.000 kilómetros. No Es, está mal, ¿eh? no está mal, no está mal. Es el oyente más lejano, ¿eh? Sin ninguna duda. Y bueno, teniendo en cuenta esos 12.000 kilómetros, ¿no?, que separan Zamora de La Plata, ¿en qué momento de tu vida escuchas la palabra Zamora? A ver, ¿por dónde empiezo? Porque es una historia muy particular. En mi época de estudiante universitario, en el año 2003, que arranqué mis estudios universitarios aquí en la ciudad de La Plata, a la que me tuve que mudar, porque yo soy oriundo de la ciudad de 9 de Julio, que es una ciudad que queda a 380 kilómetros de aquí de la ciudad de La Plata. Pero bueno, como casi todos los residentes del interior de la provincia de Buenos Aires, cuando terminamos nuestros estudios secundarios, nos vemos casi obligados a mudarnos a las ciudades universitarias. Y bueno, La Plata es una de las ciudades universitarias por excelencia. Y ahí arranca un poco todo, porque en los ratos en los que no estudiábamos, yo vivía en una casa con otros residentes nueve julienses en la ciudad de La Plata,
que también eran estudiantes universitarios, y bueno, con un compañero de habitación en una PC bastante precaria, en los ratos que teníamos libres, jugamos un juego que es el PC Fútbol, que no nos requería muchos requerimientos, a la redundancia, para el ordenador, que en ese momento era muy precario. Entonces, bueno, le echábamos unas lindas partidas al PC Fútbol, la versión 6 de la Liga Española, temporada 97-98 arrancaba. Y en ese momento, nada, el modo Pro Manager que siempre elegíamos, arrancábamos desde la segunda B, y recuerdo de haber elegido el equipo que tuviera la equipación roja y blanca con bastones, como es la que tiene Estudiantes de La Plata, que es el club del que soy aficionado y socio. Y bueno, y ahí arrancó toda esta locura con el Zamora a partir del juego, a partir de muchísimas horas viciando, como le decimos acá, con el PC Fútbol y con el Zamora. O sea que tu relación con el Zamora empieza gracias a un juego de ordenador que ya era obsoleto en la época en la que tú lo juegas. Porque dices que es en 2003, pero la plantilla que tú tienes, la primera, es la 97-98, que por cierto desciende a tercera división en la vida real. Exactamente. Bueno, muy a contramano de lo que marcó la historia. En aquellos momentos ascendíamos de segunda B a segunda, de segunda a primera, y ganábamos Copa del Rey y jugábamos Copa de Europa. Y nada, la gloria de Zamora en ese juego y en ese ordenador iba un poco a contramano de lo que le marcaba la realidad, pero bueno, no dejaba de ser algo bonito. Y bueno, a día de hoy sigue siendo algo parecido. ¿Recuerdas de aquella plantilla inicial que salía en aquel PC Fútbol? ¿Recuerdas algún futbolista o qué futbolista era bueno? De los originales. Sí, recuerdo, bueno, los tengo casi de las veces que he jugado, porque aparte de otra de las cosas que hacía, siempre jugaba con el Zamora. Siempre que arrancábamos una temporada, siempre con el Zamora. Mis compañeros por ahí elegían otros equipos, pero yo seguía al final Zamora, y medio como que me los acuerdo bastante casi de memoria. Había un parche, me acuerdo, oficial que había salido del juego en ese momento, que actualizaba un poco las plantillas, pero la formación titular era Javi en el arco, David, Marcos Nuno, que era un portugués, y Alberto Martín de lateral izquierdo. Los mediocentros eran Diego y Mati, recientemente fallecido y en Sí, paz Mati descanse. falleció, ¿verdad? Sí, me causó un dolor enorme sin haberlo conocido, pero siempre sentí una cercanía muy grande con todos los jugadores, y la noticia del fallecimiento de Mati realmente cayó mal. Pero bueno, nada, pero sigue siendo titular en todas mis partidas hoy en día. Y nada, los extremos eran Damaso, Javi Variego, extremo izquierdo, y el goleador era Paco, con el suplente Carneiro, que también era otro jugador portugués juvenil por aquellas épocas. Y había un jugador siempre estrella, pero que siempre tenía la desgracia de ponerse transferible por el valor en ese momento, que era Torrecilla, que en ese momento era uno de los jugadores más valiosos de la plantilla, entonces era siempre candidato a ser transferido por la necesidad de los fondos. El PC Fútbol era un juego que, si no tenías presupuesto y no tenías dinero, en una temporada te dejaban fuera del club. Así que la necesidad de los recursos era inmediata, y Torrecilla, pobre, porque aparte creo que ese año no renovaba contrato porque ya era un jugador grande, entonces ante el riesgo de perderlo siempre se iba transferido. Pero más o menos la plantilla era esa.
Los viejos rockeros que ven este programa se van a conocer a todos, la mayoría. Fíjate que hablábamos, Fernando y yo ahora, que un caso, fuera de micrófono, hablábamos, un caso muy parecido, porque el PC Fútbol a continuación es el Football Manager de ahora, que es un poco esa dinámica de juego. Nos pasaba con un paisano tuyo, con Agustín Costia, que en el 22, en el Football Manager 22, te metía 20 goles hasta diciembre y en diciembre llegaba Estudiantes de La Plata o Rosario Central o algún equipo de estos de Primera Argentina y se lo llevaba con chequera. O sea que eso veo que no ha cambiado, no ha cambiado en el juego. Nos has comentado un poco la elección que tenías, luego dices que ibas a segunda, que luego incluso jugaste en Europa. ¿Qué jugador así de renombre fichaste en la partida para vestir la camiseta del Zamora? ¿Recuerdas Y alguno en especial? en las partidas siempre, sí, siempre era ir a buscar a jugadores a Estudiantes para traerlo al Zamora. Jugadores juveniles, había un goleador en Estudiantes por esa época que era Bernardo Romeo, que es uno de los goleadores históricos de la institución, que después fue jugador de San Lorenzo, creo que ahora tiene algún cargo directivo en el club San Lorenzo de Almagro, pero en Estudiantes es un goleador histórico y uno de los jugadores que siempre iba a buscar era Bernardo Romeo, y después el primero que siempre ponía a carpetar a Juan Sebastián Verón, que recién cuando ascendíamos a primera división o cuando estábamos en alguna competencia internacional, se abrían las posibilidades de poder ficharlo, porque antes, por una cuestión de dinero y por una cuestión también de lo que en ese momento el juego hacía decir al jugador que por el club en el que estaba y el club y la división en la que estaba el Zamora no había posibilidad de que viniera fichado, pero siempre estaba en carpeta para seguirlo por donde anduviera hasta el momento de poder ficharlo. Y bueno, cuando ya dejaste un poco de jugar, ¿intentaste contactar, intentaste seguir en aquella época al Zamora o ha sido un contacto más reciente? No, a partir de ahí el Zamora siempre estaba entre bueno, en ese momento las páginas web todavía no estaba tan extendido el uso del móvil, pero cuando se empezó a utilizar el móvil y las aplicaciones, el Zamora siempre estaba como club favorito y siempre cada fin de semana las notificaciones con las noticias y los partidos y la actualidad del club siempre la tenía a la orden del día. Pero por aquellos años era así, más que nada seguirlo por las páginas web y por los portales de noticias deportivos, hasta que cuando me surge la posibilidad de viajar para esos lados, bueno, fue la primera opción y a partir de ahí se estructuró todo el viaje y toda la locura linda que fue haber podido conocer in situ el club y su gente. ¿Cuántos años has estado siguiendo al Zamora desde esa distancia, más o menos? No sé si desde ese 2003 ya ha sido prácticamente domingo tras domingo siguiendo la actualidad, si ha sido un poco después cuando te has reenganchado. No, domingo tras domingo y con la actualidad casi a diario, fue unos años antes de poder haber podido viajar, de haber sido por allá por el 2012, 2013, a partir de esos años, ya era un asiduo espectador, entre comillas, de toda la actualidad del Zamora y de poder seguir los partidos. Y bueno, entonces al final pudiste venir aquí a Zamora, pudiste viajar a Zamora, conocer el Zamora. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue llegar a casa y decir, oye, me voy a ir a España y no sé, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, lo típico? No, me voy a Zamora. ¿Cómo lo planteaste? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que fue algo bastante loco. A mí ese año, en el año 2017, bueno, el viaje lo fui programando un año antes, y la primera opción era Zamora. Y a partir de ahí ir programando todo lo que fue ese viaje. De hecho,
llego al aeropuerto Barajas. Cuando bajo del avión, nada, es tomar el tren directamente a Zamora, digamos, ni siquiera en los minutos y el rato que estuve en Madrid fue un rato de transbordo. Porque el primer suelo, literalmente hablando, que pisé en España fue el zamorano. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que fue ese viaje y poder conocer, que incluso obviamente me quedé corto porque tampoco estuve cerca de una semana y no alcancé a recorrer ni a disfrutar la provincia completa, lo que me queda pendiente para una próxima vez, cuando se pueda. ¿Qué te pareció Zamora? Zamora me pareció una tierra maravillosa, tiene bueno, bastante similitud con lo que es la provincia de Buenos Aires en las cuestiones geográficas, en lo que tiene que ver con su agricultura, con sus actividades económicas. Pero bueno, me ha maravillado mucho sus costumbres, su arraigo profundamente religioso, que sin yo ser practicante ni creyente, pude realmente poder disfrutar ese sentir católico religioso que llevan ustedes los zamoranos muy adentro, y que es una maravilla. Y bueno, que ni que hablar de su gastronomía, ni que hablar de la amabilidad de su gente. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los zamoranos con los que me he cruzado desde el día que llegué hasta el día que me fui, desde el empleado de la estación de tren hasta la gente del hotel, la gente del club, la gente de los lugares a los que íbamos a comer. Bueno, una maravilla de lugar, una maravilla de gente. Entonces, ¿tienes pendiente volver? ¿O volverías? Tengo pendiente ver si tengo la promesa hecha que el próximo partido en los que estemos para ascender, tengo que estar ahí. Después, bueno, quedan un montón de cuestiones por resolver, pero la promesa es que el próximo ascenso, poder pasarlo y poder vivirlo y disfrutarlo con mi hijo, con Ramiro, al que le transmití también toda esta locura por el Zamora, que cuando viajamos él era muy chiquito, tenía cerca de 3 años, ahora tiene 9, va a cumplir 10, y nada, y se engancha conmigo actualmente cuando hacemos esas largas partidas de fútbol con el Zamora. Él ya participa, ya ha tenido sus propias partidas, va por el mismo camino. Es una historia espectacular, hasta el hijo está enganchado un poco al Zamora, solo porque su padre en época de universitario jugaba al PC Fútbol. Es que es maravilloso. No ha sido el único argentino que ha pasado por aquí, tengo que decirte, Juan Ignacio. De hecho, futbolistas hemos tenido muchos. En épocas pasadas se veía la cabeza de Ufalo Belloso, Viale, Massini, Diego Herrera. Y bien es cierto que a raíz de tu visita se abre un poco también la veda, porque llega gente como Zazas, llega gente como Costia, llega gente como Nico del Monte, como Garay. ¿Los conocías de antes? ¿Tienes relación con alguno? Porque el mundo es muy pequeño. A lo mejor hasta alguno me dice, sí, pues este fue conmigo al colegio. Fíjate tú qué casualidad. No sé si conoces personalmente a alguno. No tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero bueno, a partir de saber que han pasado por el club, me he contactado con todos. No me han respondido todos, pero bueno, con Hernán sí hemos cruzado varias palabras por redes sociales, incluso hoy, que creo que le está jugando en el ascenso en Italia. Una maravillosa persona, Hernán Zazas. Y a Agustín Cosia me acuerdo también de haberle escrito. Agustín es un chico formado en el Club Rosario Central,
provincia de Santa Fe, es una provincia lindera con la provincia de Buenos Aires, extremadamente futbolera, es el club donde bueno, han salido grandes jugadores, Di María, por ejemplo, el gran Mario Kempes, de gran paso por allí, por España también. Bueno, es una ciudad que respira fútbol las 24 horas y sí, con Agustín también he cruzado algunas palabras en redes sociales y siempre intento eso, contactarme con algún jugador que sepa que vaya a ir a Zamora para que sienta que también hay argentinos bancando toda esa locura y también ponerlo en conocimiento de lo maravilloso que es el club, de lo grande que es el club, de lo que representa ponerse esa camiseta y de lo maravillosa que es su gente y de la acertada decisión de haber ido a jugar a Zamora. Lo de Hernán Zazas es real, porque Hernán Zazas llega a la Zamora en el mercado de invierno cuando yo soy directivo y mi madre es presidenta, y es que me acuerdo el día en la cafetería que llega y me dice, pues es que me ha escrito un chico que vive en La Plata, me ha escrito por Instagram diciéndome que qué bien hecho venir aquí, que qué buen club, que es un club maravilloso, y Zazas acaba de llegar a Zamora. O sea, el primer contacto de Zazas con la afición de Zamora es con Juan Ignacio, que está en La Plata. O sea, es un fenómeno lo bueno de Juan Ignacio. Y Zazas también es un tío espectacular. Fernando. Bueno, como ya te puedes considerar un zamorano más, no sé si has ido viendo las noticias de este verano, ¿no? De cara a la siguiente temporada. ¿Cómo lo ves? ¿Estás ilusionado por no sé, la nueva deriva que va a tener este club esta temporada? Sí, siempre con una nueva temporada se renuevan las ilusiones, sea el momento que sea y el momento en que se esté atravesando. Sin lugar a dudas, la vuelta de Ramos es algo que nos ilusiona a todos, pero bueno, tampoco podemos pensar que por sus pies y por su cabeza va a pasar todo el fútbol que Zamora deba generar para tener una temporada con posibilidades de ascenso, que es lo que un club grande como el Zamora tiene que tener en la cabeza. Pero bueno, creo que es una de las grandes incorporaciones. Ayer estaba viendo también la incorporación de un extremo izquierdo, creo que Mancebo. Sí, Mancebo, del Numancia. Con una larga trayectoria en primera red y en segunda. Y bueno, ustedes sabrán más que yo, pero por lo que estuve viendo es un zurdo que promete. No tiene mucho gol por lo que he visto en sus estadísticas, pero bueno, me parece que puede ser un jugador interesante. Y nada, y lo que hay que intentar consolidar a mi criterio es una estructura firme. La escuela del gran Carlos Salvador Vilardo, que es una eminencia en la historia de Estudiantes de La Plata, campeón mundial con Argentina en el 86. Él decía que el fútbol es 4-4-2 y que la posibilidad de tener una temporada buena es estructurar lo que él decía una columna vertebral, que es arquero, un central de categoría, un número 5, un medio centro y un delantero. Esa columna vertebral que va por el centro del campo desde arco propio al arco rival es la que tiene que marcar la diferencia y a partir de ahí estructurar el equipo para que acompañe. Pero si tenés un arquero de categoría, un defensor de categoría, un medio centro de categoría y un ariete de categoría, tenés más de la mitad del problema resuelto. Está claro. Tenés que ver cómo nos acompañás. Pero bueno, no se juega de la misma manera en todos lados. También es cierto que hay que acomodarse a los jugadores que el club tenga y los jugadores de posición. Pero bueno, a mi humilde entender, creo que consolidando esa columna vertebral, el Zamora se va a hacer un equipo fuerte.
De todo lo que tú ibas siguiendo al Zamora, ya sobre todo estos últimos años, que imagino también has podido ir un poco más, bien sea por partidos o por resúmenes, que ya es mucho más fácil ver cómo son los goles y ver cómo son las asistencias. ¿Qué jugador es el que más te ha gustado? ¿Qué jugador te ha llamado la atención? Me ha llamado mucho la atención, eh, bueno, que también el jugador, porque si bien hay una discusión, yo creo que el arquero es uno de los principales jugadores en cualquier plantilla. Ya no lo tenemos con nosotros, pero Villanueva me ha deslumbrado desde su capacidad técnica, desde su capacidad para ubicarse en el área, desde su capacidad para ordenar la defensa. Eh, Me pareció un arquero de los que hacía rato no se veía. Y me parece que esa debiera ser la línea de portero a buscar o a formar en las juveniles, pero me parece que Villanueva es un gran claro ejemplo de lo que un jugador representa para el club y de lo que el club representa para el jugador, porque te dabas cuenta que dejaba la piel como si la existencia del club dependiera de su actuación. Y después, bueno, ni que hablar de lo que es Ramos, que verlo jugar espero tener la posibilidad de poder verlo jugar en el campo, porque no es lo mismo verlo por televisión que ver un jugador en el campo. Y creo que ver jugar a Ramos en vivo y en directo en el campo debe ser una maravilla verlo pararse, porque no es solamente el momento en el que el jugador tiene contacto con el balón, es también lo que hace cuando no lo tiene, cómo se para, cómo ordena, la visión que tiene, cómo ocupa los espacios vacíos, los relevos. Eh, eso, eso demuestra lo que es un jugador con jerarquía, que incluso es mucho mejor jugador cuando no tiene el balón en los pies que cuando lo tiene. Pero bueno, ya sabemos de las capacidades que mientras más tiempo tengan la pelota en el pie, mejor Mejor para rendirán. todos. Estamos de acuerdo. Bueno, y por cambiar un poco de tema y no centrarnos en Zamora, al ser de La Plata, entendemos que eres también hincha de Estudiantes, ¿no? Y ¿Qué tal? ¿Qué ibas a decir, Luis? lo dijo antes, sí, sí. Sí que eres hincha Rojo y de blanco lo Estudiantes. dijo, sí, sí. Entonces, bueno, cuéntanos para los que no somos muy versados en materia de fútbol argentino, cómo estar a Estudiantes, porque yo el último recuerdo que tengo de Estudiantes fue cuando estuvo a punto de robarle, vamos a decir, el cestete al Barça de Guardiola y no he vuelto a tener más contactos. Y bueno, cuéntanos un poco cómo es Estudiantes y cómo está Estudiantes ahora mismo. Bueno, fue la culminación de una época dorada para Estudiantes de La Plata, que se inicia en el 2006 con la vuelta de Juan Sebastián Verón del fútbol europeo al fútbol argentino, que también marcó una tendencia de vuelta de jugadores argentinos que jugaban en el exterior y volvían a sus equipos, pero con una edad todavía con mucho para dar. Generalmente la vuelta se da cuando los jugadores están cerca del retiro, pero bueno, Verón vuelve con 31 años recién cumplidos, y bueno, Estudiantes sale campeón del torneo local en el 2006, en el 2009 gana la Copa Libertadores, vuelve a salir campeón del torneo local en el 2010, y bueno, y estuvo a nada de robarle la Copa del Mundo al Barcelona. Fueron años dorados para Estudiantes de La Plata, que después les costó un tiempo reconfigurarse como plantilla, pero bueno, que lo viene logrando y hoy lo encuentran en una realidad, no solamente en lo deportivo, también en lo institucional, porque se logró después de muchísimo tiempo poder reinaugurar el estadio, y hoy es uno de los mejores estadios del fútbol argentino en lo que tiene que ver con la calidad de su campo, pero también de las instalaciones y tecnológicamente hablando, es uno de los estadios más avanzados tecnológicamente, incluso de toda Sudamérica. Bueno, eso llevó mucho tiempo y
paciencia también, que a veces no se tiene desde la afición, porque la realidad de un equipo grande siempre te marca que tenés que ganar todo. Se le exige lo mismo al Zamora, es lo que un club grande siempre tiene que dar, y la paciencia de la afición siempre es escasa. Pero bueno, hoy la realidad que es un plantel que se encuentra todavía en competencia en todos los frentes, en la Copa Argentina, que es como una edición de su Copa del Rey, en la que se enfrentan equipos desde las divisiones más bajas hasta la primera división. Estudiantes están en octavos de final de la Copa Argentina. Por tabla general, hoy está clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores. Acaba de terminar este fin de semana que pasó el torneo local, y Estudiantes ha finalizado cuarto, después de cosechar muchos puntos. Sí, hubo al principio del campeonato, a mi entender, bueno, como te digo, depende de los resultados, pero lo decimos como decimos acá con el diario del lunes. Arrancó un director técnico que duró 4 fechas, de las 4 fechas con derrotas consecutivas, que hoy esos puntos, si los sumáramos a los que tenemos, estábamos para seguir campeones, pero bueno, son procesos. Lo bueno es que se pudo revertir, y hoy la actualidad del club es más que prometedora. También está en octavos de final de la Copa Libertadores, de la actual edición. Mañana se juega el partido de ida con el Goiás, que es un equipo brasilero. Partido de ida aquí en La Plata, y el partido de vuelta semana que viene en Brasil. Esperemos ir avanzando de a poquito, pero bueno, las esperanzas intactas y todos los frentes para disputar. Pues por nuestra parte, ya la última, Juan Ignacio. En términos generales, ¿qué significa para ti el Zamora? El Zamora es prácticamente un estilo de vida, como digo yo. Son esos valores de sacrificio, esfuerzo, recompensa y grandeza por la identidad que te da el Zamora, y que es imposible dejarla de lado en ningún aspecto de nuestra vida. El Zamora llega a mi vida en una etapa de formación, como fue arrancar los estudios universitarios, y a partir de ahí no se me fue más. Fue haber hecho escuela también, haberme metido en este maravilloso mundo que es el mundo que rodea al Zamora Club de Fútbol, y a toda la provincia de Zamora. Es un estilo de vida, es convicción, sacrificio, sabiendo que la recompensa llega, cuesta pero llega, y sin abandonar nunca la identidad, los valores y la convicción de que la forma en la que uno encara cada proyecto a nivel personal y cada temporada a nivel futbolístico no se resigna. La identidad no se resigna. Pues un auténtico lujazo. Es que, Fernando, fíjate que hemos entrevistado a gente. Es que esta es una historia muy curiosa. Es de las buenas esta entrevista. Es de las buenas. Es de las buenas. Encima está ahí con su mate para que todo el mundo vea que es argentino. Hombre, en el acento se le veía ya. Era argentino, pero ahí está el mate para confirmarlo. Que nos decías fuera de micro, amargo siempre, ¿no? No había un gaucho con azucarera. Nunca he visto un gaucho con azucarera. Exactamente. Eso es. Pues, Juan Ignacio, te agradecemos que hayas tenido este ratito para nosotros. Te esperamos para el partido del ascenso, no para uno de los del ascenso, no. Para el del ascenso, que eso significa que vamos a ascender, que tú vas a estar aquí y que ojalá pronto se pueda dar, ¿no? Que sería lo mejor para todos. Esperemos. Ojalá sea antes, porque bueno, ustedes desde allá y los fanáticos zamoranos desde cualquier parte del mundo, creo yo que se merecen cuanto antes
una hermosa alegría y poder festejar todos juntos, hermanados, desde el lugar del mundo donde nos encuentren. Pero bueno, obviamente la promesa de estar allí con ustedes sigue vigente. Pues a ver si pronto se puede dar y por qué no. Celebramos un año muy rojiblanco, ojalá también estudiantes de Ayacayo termine por conseguir algún título, Zamora regrese a Primera Federación, que yo creo que lo firmamos todos con tinta indeleble. Juan Ignacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un enorme placer y un saludo muy grande para toda la gente de Zamora. Fernando, que un auténtico fenómeno, ¿no? Sí, sí, Le tenemos que tener aquí a narrar el partido del ascenso, creo que sí. Amigos, este ha sido el especial de la reseña. Esperemos que os haya gustado. Yo creo que la historia merecía la pena contarla. Y nos vemos en breves con algún que otro programa de pretemporada. Y en pronto empieza la liga, ¿eh? Ese partido frente al Cayón. Así que nos vemos. Amigos, chao, chao. Chao, chao.